Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a todos los grupos políticos que han hecho posible que se adelante esta proposición no de ley. Podría parecer que es imposible decir algo más de lo que ya hemos dicho durante la mañana en las dos intervenciones que trabajaban, sobre las que debatíamos, sobre los eSports en el ámbito educativo, la connotación que podía tener desde el punto de vista de la salud y las connotaciones propias y evidentes estrictamente si nos ceñimos al ámbito educativo. Y sí, podemos seguir diciendo muchísimas más cosas. Como decía la propia consejera, ella podría tener tiempo para hablar mucho rato, y cada uno de nosotros también. Podríamos estar aquí desmontando las posiciones de cada uno de nosotros. Podríamos empezar a buscar en las webs de todos los ayuntamientos y ver si después de la escalanifi de una fiesta, pues a lo mejor el ayuntamiento organizó un concurso de PlayStation, intentando deslegitimar las posiciones de todos los que aquí estamos. Podríamos hacer lo mismo, en sentido inverso, en todas y cada una de las políticas, en todos y cada uno de los posicionamientos. Obviamente, si entramos en esa tesitura, claro que va a haber contradicciones. La vida en sí misma es pura contradicción. Pero una cosa es algo que se hace en la fiesta de Moya, por poner un ejemplo, y otra cosa es la posición de un partido. Algo muy preocupante que se ha hecho durante la mañana, desde nuestro punto de vista, es intentar mezclar lo que significa el sector del videojuego, es decir, mezclar lo que es un videojuego con lo que significa el elemento en cuestión que estamos debatiendo, la introducción de los videojuegos competitivos, es decir, las competiciones de videojuegos en el ámbito educativo impulsado por la Consejería de Educación. Porque no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y creo que eso es esencial dejarlo claro. Lo hemos dejado claro durante la mañana muchos, pero daba igual, porque al igual que dice la consejera y presupone que ninguno de los que aquí ni leemos ni escuchamos, la sensación que tenemos de los que hemos hablado en posiciones contrarias es que ustedes ni escuchan ni oyen, ni en esto ni en muchas otras cosas. Así les va, y lo peor aún, así les puede ir. Porque creo que es importante escuchar. Nosotros, y lo dijimos a final de julio, personalmente, en una pregunta que le hacía la consejera sobre este tema, donde todavía había tiempo para rectificar, paralizar esto e intentar ponerle un poquito más de cabeza, porque en aquel momento, además, no conocíamos, ni la consejería conocía el proyecto en sí mismo. ¿Sabe por qué no lo conocía? Porque no lo había elaborado. No se puede conocer lo que no se elabora. Y nosotros decíamos que no estábamos en contra ni siquiera de que se utilizara en el ámbito educativo un videojuego. Si ustedes analizan todos los objetivos generales y los objetivos específicos que enumeró aquí esta mañana la consejera para justificar este proyecto, se podrían justificar para muchas cuestiones, para muchos otros proyectos, pero se podrían justificar en el ámbito de la competencia digital y se podrían justificar en el ámbito de la introducción de un videojuego como herramienta para educar y desarrollar la competencia digital sin necesidad de introducir la competición. Todos los objetivos específicos se podrían trabajar. Los riesgos que conllevan las nuevas tecnologías en su conjunto y los videojuegos, las posibilidades de adicción, los riesgos desde el punto de vista de salud, la postural y otras que llevan aparejada el uso excesivo de esta herramienta o de este elemento como es el videojuego. Cualquiera de esos se podría trabajar, y de hecho ya se trabaja, utilizando un videojuego, no en 20 centros, sino en el conjunto de la comunidad educativa, de todos los centros de Canarias, no para unos chicos que voluntariamente han decidido participar, sino para todos los chicos y chicas de Canarias, y podríamos trabajar con un videojuego explicándoles los riesgos que conlleva. Porque es cierto, si trabajamos con algo que les atrae, seremos capaces de atraer su atención. Nosotros decíamos, por tanto, que no estábamos en contra de eso, porque ¿saben qué? Ya eso se hace. Lo que estábamos en contra es que intentáramos, en ese argumento de que no podemos darle la espalda a la realidad, de que intentáramos no introducir la competición como la herramienta. Introduzcamos el videojuego, no la competición. ¿Sabe por qué? Yo lo decía también aquel día. Chicos de 12 a 18 años son los que van a participar en este proyecto. Yo no sé ustedes. ¿A mí con 14 años me eligen para representar a mi centro educativo?
para representar además a mi centro educativo frente a otros centros de toda Canarias? Vamos, yo no pierdo esa competición ni de broma. ¿Y sabe qué pasa? Que en los videojuegos competitivos, para ganar una competición de este tipo, no se dedican 2 tardes donde una me dan charlas, hago un poquito de ejercicio físico y luego otra con los compañeros decido la estrategia y quién va conmigo y quién no, y luego otro ratito para competir. Eso lo harán. Pero cuando lleguen a casa, esos chicos, que son sus referentes en el centro educativo, van a dedicarle las horas que hagan falta. Y si alguno no lo hacía, yo le garantizo que a partir de ahora lo va a hacer. Porque ninguno de esos chicos o chicas que van a representar en sus colegios, que van a ser esos líderes dentro de su colegio, va a permitirse perder. Por tanto, lo erróneo no es la herramienta del videojuego, que por cierto hay videojuegos y videojuegos. Lo erróneo es la competición como estrategia para trabajar, digamos, la competencia digital o educar en el ámbito digital. Pioneros, de verdad, a mí me encantaría ser pioneros en el ámbito de la educación infantil 0-3 años con respecto a toda España, no en esto. A mí me encantaría ser pionero en ser los que más dinero en relación al PIB dedicamos en materia educativa con respecto al conjunto del Estado español. Y no lo somos. ¿Por qué en esto? Esto ni siquiera es un proyecto de la Consejería de Educación. Mire, la Consejería de Educación ha cogido un mandato del presidente del Gobierno y a su manera, yo creo que deficientemente, pero a su manera, ha sabido darle, bueno, pues un cierto contenido pedagógico del que yo, la parte que tiene, obviamente no digo que no esté, pero reitero que esto es como negar la realidad de que muchos chicos y chicas, desgraciadamente en Canarias y en esas edades, beben. Yo no niego esa realidad, pero no se me ocurriría como consejero de Educación, 2 tardes, organizar algunos botellones donde luego paramos y damos charlas sobre los riesgos que esto conlleva. Eso sí, voluntarios, no obligamos a nadie, voluntarios. Ni le cuento lo de voluntarios que podrían aparecer. Sabemos que chicos y chicas, desgraciadamente, en esas edades fuman. Como comprenderá, podría seguir haciendo esta analogía. Lo digo porque aquí se tacha de que hemos hablado desde la demagogia. Y es verdad que siempre surge en un debate, puede haber algún componente, en ocasiones claramente demagógico, en ocasiones intentando trasladar una idea, o digamos con una explicación, una metáfora o algo que todos sepamos entender. Lo digo porque ha habido también mucha demagogia por este lado. Trasladar, como el consejero de Sanidad, que estamos en un ámbito en el que comer también conllevaría riesgos. Si se come demasiado, paremos de comer. No, pero a mí no se me ocurriría como consejero de Educación, sabiendo eso, organizar competiciones a ver quién come más. Y en medio paramos y explicamos de los riesgos. Porque la adicción al tabaco, a las drogas, los riesgos de una salud sexual o relaciones sexuales mal entendidas, los riesgos de adicciones en el consumo de alcohol o los riesgos de cualquier tipo ya se trabajan en la escuela, con estrategias adecuadas, no con elementos que fomentan el uso de las mismas. Porque, desgraciadamente, eso, queramos o no, los que van a participar, como decía antes, ninguno se va a permitir la posibilidad de perder. Y sabemos cuál es la consecuencia. Por tanto, no es un rechazo al videojuego. Y reitero, hay videojuegos y videojuegos. Los hay educativos, los hay de todo tipo. No es un rechazo a la industria. Metan el dinero que quieran ahí, pero esto es un claro error. Y quiero trasladar una idea para mí importantísima. Este Gobierno fue capaz, de las pocas veces, pero fue capaz de rectificar en algo cuando vio que la mayoría parlamentaria rechazó de manera clara la introducción de los eSports en la Ley Canaria del Deporte. Fueron capaces de rectificar, porque había una constatación clara de un rechazo profundo. Lo que nosotros decimos hoy y traemos en esta proposición no de ley es precisamente eso, un mandato claro de rechazo por parte de este Parlamento a esa competición y que el Gobierno sea capaz de dar marcha atrás. Yo todavía espero, lo digo con sinceridad, que el Gobierno sea capaz de dar un paso atrás y paralizar este proyecto y avanzar, llegar a más consenso, no solo con los que están de acuerdo, también con los que no están de acuerdo. A partir de ahí, porque todas las posiciones son legítimas, las de unos y las de otros, las del pediatra que dice que no y de los dos que sí. Por tanto, para mí es importantísimo y fundamental que el Gobierno sea capaz de reflexionar en un sentido de respeto a la democracia.
Lo digo por lo siguiente. Si hoy aquí sale un claro rechazo a este tema por parte de la mayoría que representamos aquí al conjunto de la ciudadanía, todas las posiciones son legítimas, las del COLEF y las del COI, las de unos pediatras y las de otros, pero los que aquí estamos representamos legítimamente al pueblo canario. Si ustedes vuelven a despreciar una vez más la posición mayoritaria, solo les digo algo. Se abre un escenario distinto y diferente. Las consecuencias yo no sé cuáles serán. Mi grupo va a trabajar activamente por avanzar en que esa mayoría demos pasos más allá que simplemente el rechazo a los eSports, porque esto tiene una connotación mayor y es el rechazo claro en términos democráticos a lo que los que representamos a la mayoría de la ciudadanía de Canarias, una vez más, ustedes hacen caso omiso. Gracias, señor Campos. Esta proposición no de ley. Señorías, comienza la votación, señorías. Señorías, 49 votos emitidos, 35 sí, 14 no y ninguna abstención.